Bien, proseguimos en el estudio del libro de Colosenses y vamos a iniciar en el capítulo 2, versículo 8. Vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con el pensamiento humano, es decir, lo que se conoce popularmente como la filosofía. Vamos a encontrar cómo el Señor, a través de Pablo en este escrito que se dirige a la iglesia en Colosas, trata de refutar todas aquellas creencias que estaban en ese momento en su apogeo. Vamos a pedirle al Señor que nos pueda guiar en este tiempo y vamos a encomendar en sus manos. Me acompañan. Señor, te queremos pedir para que tú puedas enseñar a nuestros corazones. Queremos tener una mente en blanco, queremos tener un corazón vacío para que tú puedas llenar nuestra mente con tu verdad y nuestro corazón se impregne del conocimiento de tu palabra. Queremos, Señor, ser enseñables. Queremos también poder luego aplicar aquello que aprendemos. Encomendamos este tiempo en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar en el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses, que dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hay algo muy esencial aquí con lo que comienza este versículo 8. Es una alerta a todos nuestros sentidos. Es como si miráramos un rótulo, un letrero que dice: pare, mire y escuche. Deténgase por un instante. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas que es necesario que se detengan y puedan ver a su alrededor los peligros que hay. ¿Y qué tipo de peligros? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Justamente va a entrar en materia a partir del versículo 9. Pero es importante que como contexto entendamos lo siguiente: habla acerca de filosofías y huecas sutilezas. Desde mucho tiempo atrás, el hombre ha tratado de buscar respuestas por sus propios medios y por diversos medios a las interrogantes que se le plantean. La filosofía como tal tiene su origen en la antigua Grecia. Y filosofía pues no tiene otro significado más que el amor por la sabiduría o por el conocimiento. Y eso en sí, por supuesto, no representa nada malo. Sabemos de filósofos destacados griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, y de ahí se fueron derivando muchos otros que derivaron en diferentes líneas de pensamiento hasta lo que hoy tenemos en diversas ideologías humanas. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido blanco de ataques de filosofías, ideologías, movimientos o tendencias o lo que hoy conocemos como trendings. Todas estas han cambiado de forma o de nombre, pero siguen manteniendo la misma esencia. Cuando pensamos en filosofías, empezamos a tratar de recordar que el hombre busca su origen, busca su razón de ser y se pregunta: ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿De qué estoy formado? Si alguien me creó, ¿quién lo hizo? O si fui el producto de una combustión espontánea del universo, una explosión, entonces, ¿cuál fue la serie que desencadenó o los factores que desencadenaron eso? Y una serie de preguntas e inquietudes que han estado en la mente del hombre a lo largo de la creación, a lo largo de su historia. Y hoy podemos ver, como podrán ver en las imágenes que están en pantalla, cosas como movimientos en pro del aborto, donde ese tipo de ideologías empiezan a alienar la mente de aquellos que conviven con nosotros en nuestras familias, alrededor nuestro, incluso en la iglesia, en nuestros centros de trabajo, y le dicen, por ejemplo, a la mujer que es su cuerpo y es su elección, que es un derecho el quitar la vida a un pequeño ser que está dentro de su cuerpo, pero que es un delito, por ejemplo, quitarle la vida a un animal. Hoy hemos llegado a ese tipo de hechos donde es aplaudido el hecho de extinguir una vida humana y es seriamente cuestionado el hecho de
por ejemplo, matar un animal. Vemos a aquellos que hoy son veganos, aquellos que dicen que, por ejemplo, los animales sufren y por eso no comen animales. Y hagamos a un lado el régimen alimenticio o los factores de salud, sino que simplemente ellos tratan de defender a los animales, cuando Dios, por ejemplo, creó a los animales para que nosotros los pudiésemos consumir, algunos de ellos. Pensemos en la última tendencia que dice Black Lives Matter, y no quiero ser malentendido. No, de ninguna forma vamos a apoyar la discriminación, pero atrás de este tipo de protestas hay otros intereses que muchas personas simplemente siguen la corriente y no se da cuenta que simplemente son marionetas que penden de los hilos de alguien que los está orquestando y está gestionando y planeando cosas mayores, utilizando las masas, porque realmente no les interesa en muchas ocasiones la vida de las personas, sino que les interesa el efecto que producen ellos al mover masas. Pensemos en el feminismo, que piden igualdad, y es una idea que ha venido revolucionando desde hace un par de siglos la cabeza de las mujeres, pensando en que no deben tener un rol específico, sino que tienen el derecho a tener igual paga, cosa que creo que es verdad, pero que pueden hacer las mismas cosas, que pueden hacer exactamente lo mismo que el hombre hace cuando Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes. En la mente de Dios, en su diseño de la creación, somos diferentes y somos complementarios, no somos rivales. No somos competencia el uno del otro, simplemente nos complementamos. Así que desde ahí, si no somos iguales, no puede haber igualdad. Y muchas de las cosas que aparentemente son buenas se tergiversan y el enemigo las utiliza para atacar el contexto de la iglesia, de la familia y de la sociedad y ponerlas en nuestra mesa. Pensemos en lo que hoy de mala forma se llama la diversidad de género, donde ya no se puede saber si es niño o niña. ¿Se imaginan qué clase de locura es esa? Sino que hasta que ese pequeño ser crezca, esa persona crezca, entonces podrá elegir si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Eso es completamente diabólico. Y no hay derechos civiles, no hay un pensamiento humanista atrás de eso, es simplemente Satanás orquestando sus maquinaciones diabólicas y diciéndole ustedes pueden escoger, yendo en contra de lo que hizo el Hacedor cuando dice la palabra de Dios en Génesis que varón y hembra los creó. Y hoy nosotros somos arrastrados sutilmente, como dice este verso 8, huecas sutilezas. Y sutilezas es porque no entran confrontativamente, no entran de una forma en que van a hacer choque en nuestra casa, sino que entran como algo que nos pone a razonar y dice, realmente que la idea no suena tan mal, realmente que no suena tan descabellado el hecho de que una mujer es dueña de su cuerpo y tiene derecho a decidir. Y así esas ideas sutilmente se van colocando en cada uno de nosotros de forma sutil, pero son huecas, es decir, no tienen sustento, no son sólidas, carecen de fundamento. Vamos a ver entonces cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Colosas para tratar de rebatir tres aspectos en los que Jesús es la respuesta. Y ante esta afirmación, Jesús es la respuesta. Es prudente preguntarnos, pero si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la interrogante? O si Jesús es la respuesta, ¿cuál es el problema? O si Jesús es la respuesta ¿a cuál necesidad? En esencia es a todo. Pero vamos a ver tres cosas específicamente que se tocan aquí en este capítulo 2. Jesús es la respuesta a la pregunta, ¿todos los caminos nos llevan a Dios? Esto lo vamos a ver en el libro siempre de Colosenses, capítulo 2, verso 9. Es importante recapitular algo. Ya nuestro hermano Johan nos hablaba acerca de lo que es el gnosticismo. El gnosticismo era una especie de movimiento filosófico religioso que estaba teniendo su auge, estaba teniendo su momento de crecimiento en esta época en que Pablo se dirige a los colosenses. Y una de sus principales ideas tenía que ver en que el hombre como tal no podía alcanzar el conocimiento de Dios porque la materia es impura.
toda la materia está contaminada y Dios, que es un ser puro, es un ser superior, de ninguna forma podría mezclarse con la materia. Por lo que el apóstol Pablo rebatirá en los versos que están adelante esta idea. De forma que este ser superior, que en este caso era Dios, se desprendía en muchos seres celestiales de menor categoría, que podrían ser ángeles, podrían ser espíritus, y entonces, no importando cuál de nosotros, de esos espíritus, encontrásemos, podríamos llegar a Dios. Pero el apóstol dice contundentemente, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y esto es algo importante, esto es algo digno de mencionar. Jesús es la personificación real del pléroma de toda la divinidad. A lo mejor esta palabra, pléroma, no es una palabra tan conocida porque de hecho es la traducción del griego. Y pléroma era justamente lo que utilizaban los gnósticos para dirigirse a aquella toda composición de subseres celestiales que finalmente llegaban a formar a Dios, al ser superior. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses, ese pléroma del que ustedes han escuchado que se necesitan de todos ellos para formar a ese ser sobrenatural, ese pléroma habita en su plenitud en Cristo. Así que, respondiendo a la pregunta de que si todos los caminos nos llevan a Dios, la respuesta es, solo Jesús nos lleva a Dios. En 1 de Timoteo 2:5, la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Así que esta idea de que habían muchos seres celestiales, los cuales nosotros pudiésemos seguir para llegar hasta el ser superior, queda descartada en la persona de Jesucristo, porque Él es la respuesta. ¿Qué tal si ahora la pregunta cambia a ¿qué puede hacer el hombre para restaurar su relación con Dios? Vamos a seguir lo que dice la palabra de Dios en los siguientes versos, que son Colosenses versos del 10 al 12. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora entonces, si Jesús es el único camino a Dios, y sabemos que hay una relación que fue rota por causa del hombre entre Dios y el hombre, ¿qué puede hacer el hombre para tratar de reincorporar esa relación a su estado antes de que fuese hecha la ruptura? Es decir, ¿qué puede hacer el hombre que esté a su alcance para restaurar esa relación? Ahora el apóstol Pablo dice a la iglesia de Colosas que ellos y nosotros, la iglesia, estamos completos en la persona de Jesucristo. Es decir, no necesitamos absolutamente nada más. Y esta palabra completos viene de la misma raíz de donde se deriva pléroma. Si en Jesús habita el pléroma, o sea, la plenitud de la deidad de Dios, Él, a través de su Espíritu Santo, nos hace completos. Es decir, nosotros no tenemos que añadir nada más. Estamos listos para emprender el viaje de la vida a través del perdón de Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo. Nosotros, como hombres, no podemos añadir nada más. Y hay un juego de palabras y una analogía que resulta interesante y es digna de que le pongamos atención. El apóstol Pablo hace mención a la circuncisión no hecha de manos. Ahora, algunos de nosotros podremos entender que la circuncisión tenía que ver con remover cierta carne en el varón para representar que esa parte muerta del pecado se iba a retirar del cuerpo. Y entonces era purificado el hombre y debía hacerlo cada niño varón a los 8 días de nacido. Ahora, durante
en las épocas antiguas el pueblo de Israel lo hizo fervientemente, cumplió esta tradición, cumplió este mandato del Señor al pie de la letra, pero esto tenía un significado espiritual más que literal. El pueblo, las personas del pueblo de Israel deberían permanecer haciendo a un lado aquello que los apartaba de Dios, aquello que los contaminaba. Pero si bien es cierto, llevaban al pie de la letra la ley en sus corazones, estaban lejos de Dios. Por eso el Señor, a través del profeta Isaías, decía, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces puede suceder así, en mi caso y en tu caso. Así que esa circuncisión no hecha con manos se refiere a que nosotros estábamos muertos en pecados y Jesús retiró ese pecado de nuestra vida, lo quitó y por eso es una circuncisión no hecha de mano. Y si morimos, entonces también fuimos sepultados con Jesús en el bautismo. Si ya te has bautizado, recordarás que el bautismo es un acto simbólico de fe que le dice al mundo, yo soy una nueva criatura, yo soy un hijo de Dios. Porque nadie puede ver cuando a lo mejor le entregaste tu vida al Señor. Y a propósito, quiero preguntarte en este instante, ¿has tomado ya esa decisión? ¿Has hecho la decisión más importante que va a determinar tu eternidad, tu destino eterno? No en este momento, sino después de que partas de este mundo. Y es entregarle tu corazón a Jesús como tu suficiente Salvador. Como acabamos de mencionar, Jesús es la respuesta, es el único camino para llegar a Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Simplemente en una oración sincera puedes decirle lo siguiente, puedes usar tus palabras, puedes decirle que reconoces que eres un pecador, que reconoces que no puedes hacer nada para salvarte, pero que también reconoces que Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer para otorgarte vida eterna. Haces esa oración en tu corazón, lo confiesas con tus labios y puedes tener la certeza de que vas a morar con Dios en el cielo y tu nombre se escribe en el libro de la vida. Quiero animarte a que no esperes mañana, no esperes a la siguiente semana, al siguiente mes. Lo puedes hacer hoy, porque hoy es el día de salvación. Te animo a que lo puedas hacer. Retomando nuestro tema en el verso 12, entonces nosotros, de acuerdo al apóstol Pablo, fuimos sepultados y resucitados con Dios en el bautismo. De forma que todo lo que se necesita para restaurar una imagen desfigurada del hombre a raíz del pecado, Jesús ya lo dio, porque es algo que no se logra, simplemente se recibe. ¿Qué quiero decir con esto? Ni tú ni yo podemos hacer nada para restaurar esa relación rota con Dios, porque Jesús ya lo hizo. No es algo que yo logre por mis méritos y por eso el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, tengan cuidado, porque ustedes están completos, no necesitan añadirle, no necesitan agregar nada, así como está completo y ustedes están completos. También Jesús es la respuesta en nuestro tercer elemento a ¿qué tanto abarca el perdón que Dios ofrece? Así que vamos a recapitular. Si Jesús es el único camino al Padre, es decir, no todos los caminos conducen a Dios, Jesús es la respuesta. ¿Qué puede hacer el hombre para restaurar su relación rota con su Creador? La respuesta es nada, porque Jesús es la respuesta. Ahora, a la tercera interrogante, ¿qué tanto abarca el perdón que Dios ofrece? Tomando como válidas las dos primeras afirmaciones, entonces el apóstol Pablo en los versos del 13 al 15 dice lo siguiente, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que
Muchas veces nos cuesta entender que simplemente tenemos que creer. Se nos hace así como que hay algún truco, como que hay algo escondido. Hay una letra pequeña en el contrato que no hemos leído porque no puede ser tan fácil. Y si es tan fácil, no puede ser tan bueno. Tiene que haber algo de por medio, tiene que expirar pronto, tiene que acabarse el saldo rápido, tiene que haber algo. Pero aquí se nos dice que no, que el perdón de Dios es completo y permanente. Tenemos el respaldo en el sacrificio de Jesús sellado con su sangre que dice deuda pagada en su totalidad. Es importante que podamos entender esta figura. Hay un acta o había un acta de decretos en contra nuestra. Comencemos por los 10 mandamientos. ¿Qué tal en el no robarás? ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo? Pensarás, bueno, yo nunca le he robado nada a nadie, nunca he asaltado a alguien, pero puede ser que robamos el tiempo de nuestro empleador. Puede ser que en alguna ocasión tomamos un dulce, estando pequeños, de alguna tienda. Puede ser que en alguna ocasión le tomamos dinero a alguno de nuestros padres, culpable. El popular gavetazo. Mi mamá me sorprendió con las manos en la masa y creo que esa vez no me dio un castigo físico, pero al descubrirme en el acto sentí una de las vergüenzas más grandes que he sentido al grado que no hubo necesidad que me pegara, porque esa fue una suficiente lección. Entonces ya quebranté un mandamiento y junto con ese mandamiento habrá una lista de otras cosas en las cuales yo he ofendido a Dios, una lista muy grande. Y esta lista no será contraria, es decir, es como que si estuviéramos en la corte y hay un abogado, hay un fiscal acusador diciendo él es culpable y merece la pena de muerte. Pero la palabra de Dios dice que abogado tenemos en Cristo Jesús. Y ese abogado quitó la lista que había en contra de nosotros y la clavó en la cruz, perdonándonos todos los pecados. No nos perdonó el 99.9% de los pecados, como encontraremos propaganda en algún bactericida que limpia el 99.9%. La sangre de Jesús limpia el 100% de los pecados. Es perdón total y permanente, no expira, no caduca. Y la figura también es importante. Había una costumbre dentro del pueblo judío en que cuando alguien debía algo y esta persona, el deudor, finalmente cancelaba con su acreedor la deuda, se ponía en un lugar público, se martillaba y se dejaba ahí como constancia a todas las personas de que la deuda ya no existía. Eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. Él dejó constancia de que Él pagó la deuda en totalidad. Y ya nadie puede venir a amenazarte con que debes algo. En esta época en que a lo mejor hay ciertas o deberían haber ciertas condonaciones de parte de las instituciones financieras, a lo mejor muchos de nosotros hemos recurrido a los bancos para decirle, mire, deme una prórroga para pagar, deme un plazo o de acuerdo a lo que la ley dice, pues deme 2 meses, etcétera. Porque cuando debemos no tenemos paz, pero nuestra deuda de pecado fue saldada completamente. Y en eso, tú y yo debemos tener paz, debemos tener la tranquilidad de que Jesús la pagó completamente. Ahora, después de haber refutado esa filosofía, entonces el apóstol cierra este capítulo 2 con un par de enseñanzas que tienen que ver ya más en lo que es la vida religiosa que en la vida filosófica. Existían dos corrientes principales en cuanto a la filosofía que se entrelazaba con la religión de aquel tiempo. Y básicamente encontrábamos dos bandos que eran los que se conocían como los epicúreos y los estoicos. Los estoicos decían que, pues precisamente como el hombre es impuro, debe mantenerse aislado de todos los placeres terrenales, debe mantener la línea recta, una cordura,
debe privarse de los placeres, y si tiene riquezas, no debe ser motivo para alegrarse. Si tiene escasez, no debe ser motivo para entristecerse. A lo mejor estás pensando, bueno, eso realmente suena como el cristianismo. Exacto, suena como el cristianismo, pero no es el cristianismo. Y eso es justamente de lo que habla Pablo al inicio en el verso 8. Huecas sutilezas. Es decir, hasta se escucha espiritual, pero no es así. Ahora, los epicúreos, por otro lado, dirían, la vida es incierta, la vida es corta, la vida solo es una. Entonces, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Disfrutemos de los placeres de la vida. Y esa podría ser una postura también peligrosa dentro de la iglesia, es decir, bueno, soy salvo. El Señor no me va a quitar su salvación. Y es correcto, el Señor no te va a quitar la salvación, porque Él te la regaló y por supuesto no te la va a quitar. Pero podrías pensar, pero entonces tengo cierta libertad para hacer lo que a mí me dé la gana. Pero la libertad que nosotros tenemos es precisamente en que no estamos obligados a servir a Dios, sino que lo hacemos libremente. Lo hacemos porque queremos, y esa es la verdadera libertad. Ahora en los versos 16 y 17, la palabra de Dios dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Porque si Jesús es la respuesta, la religión no lo es. Recordemos que estaba la ley establecida, estaban todos los ritos que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Pero este verso dice que es una sombra de lo que había de venir. Para aquellos que a lo mejor son modelo 95 para atrás, podrán familiarizarse con lo que hay en esta imagen, que es el negativo de una película fotográfica. En aquellos dorados tiempos, pues no existían las cámaras digitales, a lo mejor había unas cámaras instantáneas, pero no eran digitales, y se ponía un rollo de película en una cámara, uno tomaba las fotos y pues simplemente tenía que ir a un fotoestudio a revelarla, es decir, a lo mejor pasaban días para poder vernos y saber cómo salieron las fotos, y cuando a uno le entregaban las fotos, le daban algo que se llamaba el negativo. Y el negativo, pues uno lo ponía contra la luz y podía ver las siluetas de las personas, podía ver las figuras, los contornos, pero no podía ver colores. Y a esto se refiere el apóstol Pablo, que aquello que estaba antes, la ley, era una sombra de lo que había de venir, que era la gracia. Es decir, podíamos tener una idea, pero nunca como que estuviésemos viendo en vivo la fotografía a color. Así que la religión no es la respuesta, sino la gracia en la que tú y yo podemos vivir mediante el perdón de Jesucristo. Ahora, si Jesús es la respuesta, entonces el legalismo tampoco lo es. Pero antes de pasar al legalismo, vamos a finalizar con estos versos 18 y 19. Así que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, porque como mencioné antes, el gnosticismo enseñaba que habían seres celestiales a los cuales se les podía rendir culto y era una forma de llegar a Dios. Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. ¿Qué dice el apóstol Pablo también a la iglesia de Corintios, capítulo 3, verso 19? Que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, y Él prende a los sabios en la propia astucia de ellos. De tal forma que aquel que es sabio realmente para con Dios es insensato. Es decir, lo mejor que el mundo pudiera presentar, a Dios no le alcanza. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Porque lo que enseñaban los filósofos de aquella época es que yo debía cultivar mi mente a través del conocimiento, a través de razonar, a través de reflexionar en las cosas de la vida. Y entonces podría llegar a tener la sabiduría. Pero el Señor dice que el crecimiento es Él quien lo da, no depende de mí mismo. Ahora Jesús no es la respuesta, porque no lo es el legalismo. Porque dentro de la iglesia de aquella época y dentro de nuestra iglesia, es decir, dentro de cada iglesia,
vamos a encontrar ataques hacia el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Pues es simplemente la idea de perseverar en cosas que no contribuyen necesariamente para la edificación del cuerpo, que es la iglesia, sino que simplemente son costumbres y ritos que se han mantenido a lo largo del tiempo. Y a lo mejor la persona que ideó esa tradición o ese rito ya ni siquiera está, pero lo seguimos haciendo. Por eso en los versos 20 y 21 dice el apóstol Pablo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, perdón, porque como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué significa esto? Hay muchas veces en las que tenemos prohibiciones o tenemos formas de hacer las cosas que vienen a través de ritos. Por eso el Señor les decía a los fariseos que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera estaban llenos de belleza, pero por dentro estaban llenos de mortandad y de huesos secos. Podemos ser muchas veces religiosos, pero no espirituales. También les decía a los fariseos, porque los fariseos cuestionan a Jesús ahí en Marcos 7, de por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, que hay que lavarse las manos antes de comer, porque los fariseos y escribas, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. A lo mejor en esta época de COVID-19 les hubiera servido bastante, pero para efectos de lo que era esencialmente importante, no tenían ninguna validez. Porque Jesús les dice, ustedes limpian el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y hurto. No es lo que exteriorizamos, no es lo que mostramos hacia afuera, lo que nos hace aceptos, sino un corazón humilde delante de Dios. Y por eso las prohibiciones como no uses pantalón, o tienes que usar velo, o tienes que tener el cabello recortado de cierta forma, o no puedes vestirse de esta forma, o tienes que reunirte tal día específico de la semana, o no puedes beber tal bebida, valga el juego de palabras. Ese tipo de cosas no determinan tu salvación, ni siquiera favorecen en muchas ocasiones tu andar espiritual, y son tradiciones por las que nosotros no podemos depender hoy. Por ejemplo, hablemos dentro del contexto de la iglesia, muchas veces se nos ha dicho, este tipo de música, aunque lleve letra cristiana, no agrada a Dios. Pero ¿quién soy yo para poder decir lo que agrada y desagrada a Dios? ¿O es que Dios me nombró su consignatario y yo poder decidir y dar un dictamen acerca de las cosas en las cuales Él se ve complacido? Así que Jesús es la respuesta, no lo es el legalismo. Y vamos a cerrar con lo siguiente, la vida en Cristo no se trata de pensamiento humanista, ni de religión. No se trata de tolerancia, ni de discriminación. No se trata de apoyo, ni de censura. La vida en Cristo se trata de misericordia acompañada de verdad, porque ese fue el modelo que nos dejó Jesús. Quiero pedirte que me acompañes a orar. Señor, te damos las gracias porque en tu palabra podemos encontrar que Jesús es la respuesta. No hay otra. Hay una sola respuesta y es Jesús. Y te damos las gracias porque hoy podemos decirlo con convicción, con confianza y con alegría, que Jesús es nuestra respuesta. Te quiero pedir para que nosotros podamos permanecer firmes ante esos ataques que llegan y llegarán a nuestra vida, y podamos agarrarnos de tus principios, podamos decirle al mundo que Jesús es la respuesta, que no se trata de intolerancia, que sí hay una verdad absoluta, y se llama Jesús. Señor, ayúdanos a defender tu nombre, aún a costa de las consecuencias, aún que eso provoque que
seamos mal vistos, que caigamos mal. Porque si Jesús estuvo dispuesto a morir por mí, lo menos que puedo hacer es estar dispuesto a vivir por Él. Gracias, Señor, por que podemos llamarnos hijos tuyos simplemente por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que este próximo sábado, a la hora acostumbrada, 6 de la tarde, en Facebook Live, tendremos nuestra reunión para continuar con esta serie vertical en el estudio del libro de Colosenses. Que el Señor le bendiga y le guarde durante esta semana y le fortalezca.